En el atletismo existen corredoras rápidas, atletas con un talento extraordinario y campeonas capaces de ganar grandes competiciones. Pero, muy de vez en cuando, aparece alguien que reúne todas esas cualidades al mismo tiempo. Abbie Steiner pertenece precisamente a ese grupo. Su velocidad parece natural, pero detrás de cada triunfo hay miles de horas de entrenamiento, sacrificios y una determinación que pocas personas llegan a desarrollar. Nacida el 27 de noviembre de 1999 en Dublín, Ohio, Abbie creció rodeada de una familia que siempre apoyó su pasión por el deporte. Desde pequeña destacaba por su enorme energía y competitividad. Mientras otros niños jugaban por diversión, ella disfrutaba superando sus propios límites. Esa mentalidad terminaría convirtiéndose en la base de toda su carrera. Durante su etapa en la Dublin Kaufman High School comenzó a llamar la atención de entrenadores de todo el país. Su explosividad era evidente desde los primeros metros de cada carrera, pero lo que realmente sorprendía era su facilidad para mantener la velocidad cuando las demás corredoras empezaban a perder fuerza. No solo ganaba, daba la sensación de que siempre tenía una reserva extra para el momento decisivo. El siguiente paso parecía inevitable. Abbie eligió la Universidad de Kentucky, una decisión que cambiaría completamente su futuro. Allí encontró el escenario perfecto para desarrollar todo su potencial. Cada entrenamiento la hacía más fuerte, más rápida y mucho más inteligente sobre la pista. Poco a poco dejó de ser una joven promesa para convertirse en una auténtica referencia del atletismo universitario estadounidense. Los resultados llegaron a una velocidad impresionante. Temporada tras temporada rompía récords, conquistaba títulos y demostraba que siempre podía correr todavía más rápido. Mientras muchas atletas tenían un año brillante y luego desaparecían, Steiner mantenía una progresión constante que impresionaba incluso a los especialistas. Entonces llegó el año que transformó su carrera para siempre. La temporada 2022 fue simplemente espectacular. No solo dominó las principales competiciones universitarias, sino que consiguió algo que ninguna atleta de Kentucky había logrado antes. Ganó el prestigioso Premio Bowerman, considerado el mayor reconocimiento individual del atletismo universitario en Estados Unidos. Aquel momento confirmó oficialmente lo que muchos ya pensaban: Abbie Steiner era una de las velocistas más extraordinarias que habían pasado por la NCAA. Pero los trofeos solo contaban una pequeña parte de la historia. Lo verdaderamente impresionante ocurría cuando sonaba el disparo de salida. En los 200 metros parecía transformarse. Su aceleración era explosiva, la curva la recorría con una precisión increíble. Cuando llegaba a la recta final, aparecía una potencia que dejaba sin respuesta a sus rivales. Mientras muchas corredoras sufrían para mantener el ritmo, Abbie parecía encontrar todavía más velocidad. Ese talento quedó demostrado cuando detuvo el cronómetro en unos increíbles 21,77 segundos, estableciendo uno de los mejores registros de su carrera. No solo pulverizó el récord universitario, durante aquel momento se convirtió en la mujer más rápida del planeta en esa temporada. Sin embargo, lo más sorprendente estaba por llegar. Todos conocían su enorme nivel en los 100 y los 200 metros, pero pocos imaginaban lo que sucedería cuando decidió regresar a los 400 metros, una distancia que prácticamente había dejado de competir desde el instituto. La mayoría esperaba una carrera tranquila, simplemente para probar sensaciones. Abbie tenía otros planes. Desde el primer instante salió decidida a atacar la prueba sin ningún tipo de miedo. Sus primeros 200 metros fueron increíblemente rápidos, tanto que muchos pensaron que estaba cometiendo un error. En una vuelta completa al estadio, comenzar con semejante intensidad suele significar un final lleno de sufrimiento. Pero Abbie Steiner volvió a demostrar por qué era diferente. Cuando las piernas de otras atletas comenzaban a pesar, ella seguía avanzando con la misma elegancia. Su técnica apenas cambiaba, su zancada continuaba siendo poderosa y la velocidad permanecía sorprendentemente estable. Finalmente cruzó la línea de meta en 50,59 segundos. El estadio comprendió inmediatamente que acababa de presenciar algo especial. No era únicamente un excelente tiempo. Era la demostración de que Abbie Steiner poseía un potencial enorme incluso en una prueba completamente distinta a la que la había hecho famosa. A partir de ese momento surgió una pregunta que empezó a repetirse por todo el mundo del atletismo. Si era capaz de correr así casi sin preparación específica para los 400 metros, ¿qué podría lograr si algún día decidiera centrarse completamente en esa distancia? Una incógnita que hacía su historia todavía mucho más emocionante. Después de aquella impresionante actuación, el nombre de Abbie Steiner dejó de ser conocido únicamente entre los seguidores del atletismo universitario. Ahora, todo el mundo hablaba de una velocista que parecía no tener límites. Su carrera en los 400 metros no solo sorprendió por el tiempo final, sino por la manera en la que desafió todo lo que normalmente se considera correcto en esta exigente prueba.
Los 400 metros son una auténtica batalla contra el propio cuerpo. No basta con ser rápido. Tampoco es suficiente tener resistencia. Para triunfar en esta distancia se necesita encontrar el equilibrio perfecto entre explosividad, inteligencia y capacidad para soportar un dolor físico extremo durante los últimos metros. Y precisamente ahí fue donde Abby dejó a todos sin palabras. Desde el disparo de salida salió como si estuviera corriendo un 200 metros. Atacó la curva con una agresividad impresionante, abriendo rápidamente una diferencia sobre sus rivales. Su ritmo era tan alto que muchos pensaban que estaba gastando demasiada energía demasiado pronto. Las cámaras mostraban a las demás corredoras intentando mantener el contacto, pero Abby seguía aumentando la ventaja con una facilidad sorprendente. Los comentaristas comenzaron a hacerse la misma pregunta que todos los aficionados. ¿Podría mantener ese ritmo hasta el final? Normalmente, cuando una atleta arriesga tanto en la primera mitad del 400, el precio llega en la recta definitiva. Las piernas dejan de responder, la técnica se rompe y cada paso se convierte en un enorme esfuerzo. Pero Abby Steiner escribió una historia completamente diferente. Cuando llegó el momento más duro de la carrera, continuó corriendo con una elegancia casi perfecta. Su postura permanecía estable, la zancada seguía siendo poderosa y apenas mostraba señales de agotamiento. Era como si hubiera encontrado una reserva de energía que las demás atletas simplemente no tenían. Al cruzar la línea de meta, el cronómetro marcó 50,59 segundos. Puede que para un espectador ocasional solo fuera un gran registro. Pero quienes conocen este deporte entendieron inmediatamente la importancia de aquella actuación. Steiner no era una especialista en los 400 metros. Llevaba años sin disputar esa prueba al aire libre. Y aún así había sido capaz de correr como si llevara toda su vida preparándose para esa distancia. Aquella exhibición abrió inmediatamente un intenso debate. Muchos entrenadores comenzaron a preguntarse si Abby podría convertirse en una futura estrella de los 400 metros. Su combinación de velocidad pura y resistencia parecía perfecta para competir también en esa disciplina. Pero la realidad era que ya había demostrado ser una auténtica referencia mucho antes de aquella carrera. El año 2022 estaba siendo simplemente inolvidable. Semanas antes había llegado al Campeonato de Estados Unidos con una enorme presión sobre sus hombros. Todas las miradas estaban puestas en ella, y las expectativas eran altísimas. Sin embargo, Abby respondió exactamente como hacen las grandes campeonas. En la final de los 200 metros realizó una carrera prácticamente perfecta. La salida fue explosiva. La curva fue impecable. Y cuando llegó la recta final apareció esa aceleración devastadora que ya se había convertido en su sello personal. Una tras otra, sus rivales fueron quedándose atrás. Finalmente cruzó la meta en 21,77 segundos, estableciendo el mejor tiempo del mundo en aquella temporada y confirmando que era una de las mujeres más rápidas del planeta. Aquel triunfo no solo le permitió conquistar el título nacional, también confirmó que todos los récords logrados durante la NCAA no habían sido fruto de una buena racha. Abby Steiner ya pertenecía definitivamente a la élite mundial. Pero detrás de aquel éxito existía una historia que muy pocos recordaban. Solo un año antes había sufrido una lesión en el tendón de Aquiles. Para cualquier velocista, ese tipo de lesión puede convertirse en una auténtica pesadilla. Muchas carreras deportivas han cambiado por completo debido a un problema similar. Durante meses tuvo que abandonar las competiciones y centrarse únicamente en la recuperación. Cada sesión de rehabilitación suponía un nuevo desafío. Cada pequeño avance requería paciencia. Y cada entrenamiento era una prueba de confianza para comprobar si su cuerpo volvería a responder como antes. No fue un camino sencillo. Hubo momentos de incertidumbre. Momentos en los que el regreso parecía muy lejano. Sin embargo, Abby nunca dejó de creer. Trabajó en silencio mientras muchos dudaban de su regreso. Y cuando finalmente volvió a competir, no solo recuperó su mejor nivel. Regresó siendo una atleta mucho más fuerte. Una prueba de ello apareció durante la temporada bajo techo. En los 300 metros indoor, una distancia poco habitual, sorprendió nuevamente al mundo del atletismo al detener el cronómetro en 35,8 segundos, estableciendo un nuevo récord universitario y dejando claro que la lesión había quedado completamente atrás. Aquella actuación fue mucho más que un simple récord. Fue un mensaje, un aviso para todas sus rivales. Abby Steiner había vuelto. Y lo había hecho con más confianza, más experiencia y una ambición todavía mayor. Desde ese momento, dejó de ser vista únicamente como una velocista universitaria brillante. Comenzó a ser considerada una atleta capaz de competir por medallas internacionales frente a las mejores corredoras del mundo. Y lo más impresionante era que muchos expertos seguían convencidos de que todavía no habíamos visto la mejor versión de Abby Steiner.
Después de una temporada tan extraordinaria, una idea comenzó a repetirse entre entrenadores, comentaristas y aficionados de todo el mundo. Avi Steiner ya no era solo una promesa del atletismo estadounidense. Se había convertido en una atleta capaz de cambiar el rumbo de cualquier carrera con su velocidad, su carácter competitivo y una determinación que parecía crecer cada vez que pisaba la pista. Pero quizá lo más impresionante de toda su historia es que nunca se conformó con ser buena en una sola prueba. Mientras muchos velocistas construyen toda su carrera alrededor de una única distancia, Avi decidió desafiar los límites. Dominó los 200 metros, brilló en los 100 y sorprendió al mundo demostrando que también podía competir al máximo nivel en los 400 metros. Muy pocas atletas poseen un abanico de cualidades tan amplio. Eso es precisamente lo que la hace diferente. Correr por debajo de los 11 segundos en los 100 metros exige una explosividad fuera de lo común. Bajar de los 22 segundos en los 200 requiere mantener una velocidad increíble durante toda la curva y la recta. Y acercarse a los 50 segundos en los 400 significa soportar un nivel de esfuerzo físico que muy pocas personas son capaces de imaginar. Reunir todas esas capacidades en una sola atleta es algo verdaderamente excepcional. Por eso, muchos especialistas comenzaron a hablar de Avi como una de las velocistas más completas de su generación. Sin embargo, sus resultados no son producto únicamente del talento. Detrás de cada récord existe un trabajo silencioso que rara vez aparece en las cámaras. Horas interminables en el gimnasio, entrenamientos bajo la lluvia, sesiones de técnica repetidas una y otra vez, ejercicios de fuerza, velocidad y resistencia que pocas personas estarían dispuestas a soportar. Mientras el público solo ve unos segundos de competición, los atletas viven años enteros preparándose para ese instante. Y Avi Steiner es un ejemplo perfecto de esa realidad. Su regreso después de la lesión del tendón de Aquiles confirmó algo todavía más importante que cualquiera de sus marcas. Demostró que posee una fortaleza mental extraordinaria. Muchos deportistas necesitan mucho tiempo para volver a confiar completamente en su cuerpo después de una lesión grave. Algunos incluso nunca recuperan el nivel que tenían antes. Avi hizo exactamente lo contrario. Transformó aquel momento difícil en una oportunidad para regresar todavía mejor, con más experiencia, con más madurez y con una mentalidad mucho más fuerte. Esa capacidad para levantarse después de los momentos complicados es la que diferencia a los buenos atletas de los verdaderos campeones. Pero además de su fuerza mental, existe otro aspecto que impresiona enormemente cuando se analiza su forma de correr. La técnica. Cada movimiento parece calculado al milímetro. La posición de la cabeza, la coordinación de los brazos, la longitud de cada zancada, la forma en que pisa la pista. Todo transmite una sensación de equilibrio y eficiencia que pocas velocistas consiguen mantener cuando corren al límite de sus posibilidades. Por eso muchas de sus victorias parecen incluso fáciles. Pero detrás de esa aparente facilidad existe un trabajo gigantesco. Nada ocurre por casualidad. Cada detalle ha sido perfeccionado durante años. Y precisamente esa obsesión por mejorar explica por qué Avi continúa evolucionando temporada tras temporada. Aún así, el desafío que tiene por delante será enorme. El atletismo femenino atraviesa una de las épocas más competitivas de toda su historia. Cada año aparecen nuevas estrellas. Cada campeonato rompe nuevos récords. Y mantenerse en la élite resulta cada vez más complicado. Sin embargo, Avi Steiner ha demostrado que sabe competir bajo presión. Cuando llegan las grandes finales, lejos de bloquearse, parece crecer. La responsabilidad no la intimida. La motiva. Quizá por eso muchos aficionados sueñan con verla asumir un papel todavía más importante en los próximos campeonatos internacionales. Su velocidad la convierte en una candidata ideal para los relevos estadounidenses, un equipo que históricamente ha dominado las pruebas de velocidad gracias a una profundidad de talento difícil de igualar. Y si continúa desarrollando su resistencia en los 400 metros sin perder la explosividad que la hizo famosa en los 200, podría convertirse en una atleta aún más completa. Lo verdaderamente emocionante es que su historia todavía está lejos de terminar. Aún quedan nuevos desafíos, nuevos récords por intentar, nuevas finales que disputar, y nuevas oportunidades para demostrar que todavía puede sorprender al mundo. Porque las grandes leyendas no se construyen únicamente con medallas, se construyen con perseverancia, con sacrificio, con la capacidad de levantarse después de cada obstáculo y seguir creyendo cuando nadie más lo hace. Eso es exactamente lo que representa Avi Steiner. Una atleta que nunca dejó de luchar por mejorar. Una competidora que transformó el esfuerzo diario en resultados extraordinarios. Y una velocista que, con apenas unos años en la élite, ya ha demostrado que pertenece a ese reducido grupo de deportistas capaces de inspirar a toda una generación.
Si mantiene la misma ambición, la misma disciplina y las mismas ganas de superarse, es muy probable que los momentos más brillantes de su carrera todavía estén por llegar.